El Economista, podcast. ¿Qué tal? Soy Fausto Pretelín, Muñoz de Cote, editor de la sección Geopolítica en el periódico El Economista. Eleconomista.mx. En donde no vamos a hablar por hablar. No vamos a tener un exceso de palabras, un análisis de lo que ocurre en el mundo. Globaliqué, con Fausto Pretelín. Me da mucho gusto saludarles nuevamente aquí en este podcast del periódico El Economista. Soy Fausto Pretelín y en esta ocasión tengo un invitado de lujo. Faltan muy pocas semanas, pocos días para que en Venezuela haya elecciones presidenciales. Y qué mejor que tener a Óscar Schlenker. Él es venezolano, corresponsal de la Deutsche Welle allá en Caracas. Y lo tenemos vía telefónica desde Caracas, lo cual me da un gusto saludarte, Óscar. Muy buenos días. Bueno, un saludo para ti y para toda tu audiencia. Honrado de verdad que me hayan invitado a este programa del Economista. Muchas gracias por tenerme. No, al contrario, Óscar. Óscar lo conozco desde hace ya algunos años. Es un personaje brillante, periodista vertical. Y sobre todo, pues, en medio de este laberinto político que vive su país desde hace ya varios años, pues con la dictadura de Nicolás Maduro. Óscar, yo te preguntaría, ¿es posible que haya elecciones plurales el próximo 28 de julio? Mira, esa es la esperanza que tiene mucha gente, tanto del chavismo como de la oposición, porque es importante demostrar que Venezuela es un país democrático, que tenemos unas instituciones sólidas, y eso ha venido en desprestigio en los últimos años, además con la credibilidad de la administración de Nicolás Maduro. Entonces hay una esperanza de que haya un pluralismo en estas elecciones. Y esta esperanza, ¿cómo la podemos definir? Porque lo que hemos visto, Óscar, es que el candidato Edmundo González Urrutia, pues llega a esa posición precisamente porque a su alrededor hay una serie de castigos, sanciones, inhabilitaciones, particularmente de María Corina Machado, que era la personalidad política que se presumía que podría ser la candidata presidencial. Pero ¿cómo creer que pueden llegar a ser plurales? Bueno, hay un trabajo que se ha venido haciendo por parte de la oposición para que poder participar en estas elecciones, ya sea entrenando a gente que esté como testigos de mesa en los centros de votación, adiestrando a activistas políticos para que estén observando estas elecciones, y esa es la esperanza de que va a ser muy difícil demostrar algún tipo de fraude como tal en estas elecciones por parte del gobierno. Sin embargo, hay muchas trampas que se están efectuando desde ahorita, desde antes, durante las elecciones. Esperamos que se vayan también a hacer diferentes tipos de trampas que vemos a lo largo de todo nuestro continente, trampas electorales que son muy comunes, como el clientelismo, la presión a ciertos grupos para que voten por un lado o por el otro. Ese tipo de artilugios que hemos visto en otras elecciones, y aquí en Venezuela se ve mucho. Es parte de lo que estamos esperando, y creo que la oposición está preparada para responder a todas esas pequeñas trampas que puedan surgir durante las elecciones. Óscar, hace algunas semanas me comentabas la dificultad que tiene el candidato Edmundo González, pues para llevar a cabo esta campaña de comunicación política y que lo conozca la gente. Hablo de los medios, la dificultad que ha tenido. ¿Nos puedes platicar un poco sobre este tema? Sí, definitivamente la campaña se está efectuando de una manera muy desigual. Las únicas vallas publicitarias para votar por un candidato que se ven en toda Caracas, por lo menos, es nada más de Nicolás Maduro. Se ven algunos candidatos independientes que han también en el pasado han estado a favor del chavismo de alguna manera, o no tienen la confianza total de la oposición, pero son muy pocas esas vallas publicitarias. Más que todo se ven las de Nicolás Maduro. No se ve ninguna de la plataforma unitaria, que es la plataforma unida de los diferentes partidos que apoyan a Edmundo González, que es como un avatar de
de María Corina Machado, que fue inhabilitada a pesar de haber ganado en octubre las primarias. Claro. Entonces hay mucha desigualdad en cómo se está manejando la campaña. Obviamente está prohibido en la radio y televisión nacionales mencionar a María Corina Machado y a Edmundo González Urrutia. O sea, no tienen ninguna presencia en radio y televisión, a menos que sea para acusarlos de alguna trama de terrorismo o de querer acabar con la revolución, pero no hay ninguna entrevista, digamos, balanceada hacia este candidato de la oposición. Todo se ha realizado por medio de redes sociales, que es la nueva frontera comunicacional, y a pesar de nosotros tener aquí en Venezuela limitaciones con el internet, sobre todo en las comunidades más alejadas de la capital, Sí. Y en el interior del país, aún así han logrado concentrar una cantidad enorme de seguidores y de gente que nos ha sorprendido a la prensa aquí en Venezuela, porque hace 2 años no nos imaginábamos que la oposición iba a concentrar una unidad de esta manera como la estamos viendo ahorita, y a esa efervescencia ciudadana que estamos viendo, simplemente porque tantas derrotas que ha tenido la oposición en los últimos años, logró hace unos años que totalmente se dividiera y se concentrara la apatía en la ciudadanía por la oposición o por las cuestiones políticas del país, y muchos ya estaban renegados. Sin embargo, las concentraciones que hemos visto en las diferentes partes del interior del país, apoyando la candidatura de Edmundo, apoyando el movimiento también de María Corina Machado, ha sido sorprendente, de verdad, porque uno no se lo imaginaba hace 2 años que la gente iba a volver a las calles a demostrar y a manifestar también su rechazo a este régimen que estamos viviendo, a la administración de Nicolás Maduro, también un poco por el hartazgo que hay hacia este partido político y esta manera de gobernar que administra Maduro. Claro, tú dices que hace 2 años era inimaginable ver ese tipo de manifestaciones a favor, en este caso de María Corina Machado. ¿Qué pasó? ¿Por qué la oposición se rompió? Desde lejos tengo esta hipótesis de que quizás a Juan Guaidó le afectó mucho este contrato que firmó con JJ Rendón, con un militar o exmilitar estadounidense allá en Miami, cuyo objetivo era asesinar a Nicolás Maduro. Pero bueno, tú que estás en el ojo del huracán, ¿qué ocurrió? ¿Por qué se rompe la oposición? La oposición ha tenido una serie de derrotas, de errores, de fallas, simplemente por los mismos problemas del resquebrajamiento político que existe en la oposición por los diferentes partidos. Hay que entender que la oposición no es una sola oposición, son varias oposiciones, son los partidos políticos que apuestan por la democracia y van desde la extrema izquierda a la extrema derecha. Entonces es muy difícil unirlos en un solo rumbo con solo el objetivo de derrocar a Nicolás Maduro. En ese camino se espera que, como son democráticos y todos tienen que respetar los diferentes puntos de vista, hay opiniones distintas y es difícil, es lo más difícil que ha tenido que hacer la oposición, es de mantenerse unida. Y en esa unidad, uno de los personajes que siempre se ha mantenido al margen o crítico de algunas cosas que se hacen dentro de la unidad ha sido María Corina, y ella de verdad que ha mantenido una convicción clara a lo que ella piensa que debería ser la política de oposición, a veces chocando con las visiones de los partidos como Primero Justicia o de Voluntad Popular, que eran los que proponían estos candidatos como Enrique Capriles Radonsky y Juan Guaidó o Leopoldo López. Entonces, creo que ya eliminado todos estos personajes por los errores que han hecho, también por escándalos de corrupción, por golpes fallidos, por estrategias que no han funcionado,
frente a la estructura y la maquinaria del chavismo, pues le tocó el turno a María Corina y pues ya estamos viendo lo que eso significa, una batalla electoral, y ya pongo acento en la palabra batalla porque de verdad que ha sido cuesta arriba para el partido de María Corina y para sus seguidores llegar al punto en donde están ahorita. Incluso ahorita es muy notorio, es muy evidente la persecución que hay hacia la oposición. En lo que ha empezado la campaña, ya van 14 personas detenidas dentro de las filas de la oposición de los activistas de Vente Venezuela y allegados a María Corina, 9 más en los últimos días. Hay 6 personas refugiadas en la Embajada de Argentina. Los entes del Estado han clausurado, han cerrado negocios que le brindan apoyo o le brindan comida o hospedaje a María Corina o a Edmundo cuando van de viaje. Estos negocios, hoteles, restaurantes han sido cerrados por las autoridades tributarias del Estado. Buscan cualquier manera de obstaculizar la campaña que ellos llevan a cabo, a pesar de estar llevándola un poco cojos, porque no pueden presentarse en televisión ni en radio, y no presentan vallas publicitarias tampoco. Aún así, persiguen a las personas que les brindan ayuda. Entiendo. Entonces, con estas dificultades, digamos que el peor enemigo de Maduro es la crisis económica, es decir, lo que ha convencido a la mayor parte de la población venezolana posiblemente de que él ya no es opción de futuro y por lo tanto hay que pensar en Edmundo González Urrutia, en María Corina Machado. ¿Es la economía, es la crisis la que está de alguna manera empujando o incentivando a la gente en ya no creerle a Maduro? Mira, hay muchas crisis en Venezuela. La crisis económica es una de ellas y es una que afecta, obviamente, a otras crisis. Aquí hay una grave crisis de servicios, agua, electricidad. En Caracas no se va tanto la luz, pero en el interior del país todos los días se va la luz en una u otra parte del país. Agua, servicios básicos, salud, reivindicaciones sociales. Hay muchos problemas ahorita a nivel nacional que han afectado el compromiso o las promesas del gobierno. Y además que ya después de más de 20 años han tenido suficiente tiempo para poder mejorar o reivindicarse de los errores que quizás hayan cometido en el pasado, y no lo estamos viendo. Hay un hartazgo generalizado de la población que incluso se ha evidenciado dentro de los seguidores del chavismo. Entiendo. ¿Hay encuestas confiables? Es decir, ¿sabes, por ejemplo, qué intención de voto hay a favor de Edmundo González Urrutia y de Nicolás Maduro? Bueno, casi todas las encuestas dan como ganadoras a Edmundo. Hay pocas que uno sabe que son alineadas con el gobierno, que ponen por muy poco margen por encima a Maduro. Sin embargo, las encuestas, y ustedes bien lo saben, no son fiables hoy en día. O la gente puede decir una cosa y puede hacer otro el día de las elecciones. Hablando con expertos, puede haber un voto oculto, puede haber gente que por el espiral del silencio digan que van a votar por Edmundo, pero en verdad todavía reciben los beneficios del Estado, como las bolsas de comida, gasolina preferencial, bonos de la patria, y eso termina influyendo también mucho en el voto de las personas cuando estén frente a la máquina de elegir. Y eso puede quizás muy bien favorecer al Estado, al gobierno, a la administración de Nicolás Maduro. Y esa puede ser una realidad que podría acabar con la esperanza de la oposición. Y tenemos que ser realistas y estar atentos también a esa realidad. Claro.
¿Se puede pensar en pluralidad cuando los medios de comunicación le cierran la puerta a María Corina Machado y a Edmundo? ¿Se puede pensar en libertad cuando no sé qué porcentaje de los venezolanos no pueden tener acceso a canales de televisión de Estados Unidos, de Europa o de Argentina o de Colombia en donde se critique a Maduro? No, obviamente no hay pluralidad en ese sentido. Las personas que viven en el interior del país tienen muy poco acceso a medios internacionales o medios plurales o independientes. Nosotros, incluso el canal para el que yo trabajo, Deutsche Welle, fue sacado de las cableoperadoras de Venezuela en abril. Así que ya hay muy pocas visiones externas de lo que ocurre aquí en Venezuela, más allá de lo que uno puede encontrar en redes sociales, pero ya sabemos que en las redes sociales hay extremismos de un lado y del otro también. O sea que ahí tampoco uno puede ver una visión plural o balanceada de lo que está ocurriendo en el país. La esperanza está en que la gente pues tenga un criterio propio de lo que viven día a día y de lo que saben de los gobernantes que tienen y pues puedan votar inteligentemente. Entiendo. Mencionabas algunos programas sociales. ¿Qué porcentaje de la población venezolana recibe esos programas? Beneficios. Bueno, eso es difícil decírtelo en cifras o en números. Porque obviamente los programas sociales pueden ser las bolsas de comida. Sí. Yo sé que una gran parte de la población recibe esas bolsas de comida, pero no es algo recurrente. Pueden que las bolsas de comida vengan cada 3 meses, cada mes, en algunos sitios, una vez al año en otros sitios. Entonces es muy difícil decir, mira, 80% de la población recibe beneficios del Estado. Sé que los empleados, obviamente todos los empleados públicos reciben bonos, reciben algunas ayudas del Estado. Los pensionados a cada vez están protestando por los bajos ingresos de las pensiones que hay aquí. Entonces, en ese sentido, no es algo que tenga... que sea consistente en la estrategia del Estado. Obviamente ahorita que vienen elecciones y que están en campaña, intentan llevar más comida a estos centros donde se reparten, además que no son gratis, la gente paga por estas bolsas de comida, pagan a un precio preferencial, pero igual es algo que compran. Y también hablabas de la gasolina preferencial, ¿verdad? ¿Un precio más barato? Hay gasolina preferencial, a veces lo hacen por el número de placa y son largas colas que se forman para que quizás puede durar un día o varias horas para obtener esta gasolina preferencial que no es al precio internacional. Oscar, digamos que ¿tú crees que influyó la salida del presidente Donald Trump hace ya casi 4 años y la llegada de Biden? Es decir, Trump era quizás más contundente, más crítico, no sé qué tan eficiente en contra del régimen de Maduro, pero lo que sabemos ahora con Biden, bueno, pues es que desde que inició la guerra en Ucrania ha sido un poco más laxo con el gobierno de Maduro. Bueno, hemos visto que se han levantado algunas sanciones, han vuelto las sanciones también por el incumplimiento con los tratados que se firmaron en Barbados. He visto que, bueno, que la administración de Maduro no ha tomado tan en serio los tratados que se han firmado con la oposición mediados por Estados Unidos. Supuestamente Maduro dijo hace unas semanas que estaba en conversaciones con el gobierno de Estados Unidos. Para algunos analistas es parte de una estrategia también de propaganda, de decir, bueno, si están hablando conmigo es porque yo voy a ganar las elecciones y yo voy a ser el próximo presidente. Así que sí, bueno, efectivamente Donald Trump fue mucho más tajante en
llevar a cabo las sanciones contra Venezuela, cuando esas sanciones ya estaban en curso cuando la administración de Obama, eh, pero más que todo eran sanciones a personas, a individuos. De hecho, toda la protesta de la administración de Maduro hacia Estados Unidos empezó con Obama por esas sanciones contra personas específicas de la administración de Nicolás Maduro. Donald Trump amplió esas sanciones a empresas del Estado y terminó afectando mucho más a la economía del país. Sin embargo, esa afectación de la economía impulsó al gobierno a tomar medidas para flexibilizar el control de cambio del dólar en Venezuela, que también impulsó a que se abriera un poco más la economía venezolana a nuevas importaciones y al pequeño crecimiento económico que tuvimos, quizás hasta incluso a salir de la hiperinflación que teníamos, además de buscar nuevos clientes y nuevas maneras de hacer negocios aquí. Uno de los posibles secretarios de Estado, en caso de que llegara a ganar Donald Trump la presidencia en las elecciones de noviembre, es Marco Rubio. ¿Crees que con esta designación posible como secretario de Estado podría aplicar sanciones mucho más fuertes en contra de Maduro en caso de que haya un fraude electoral o en caso de que, pues como dice Maduro, si no gano yo llega la guerra civil y la sangre? Bueno, definitivamente Marco Rubio es un político estadounidense que está muy en contra de los regímenes de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela y que utiliza estos gobiernos dentro de sus discursos para impulsar pues, sus políticas de los republicanos. Así que sí, definitivamente sería mucho más tajante en hacer cumplir estas sanciones. No sé qué tanto, yo diría que aquí se produjera una guerra civil. El venezolano de por sí es pacífico. Si ya el descontento ciudadano del venezolano ha llegado a tales niveles como para hacer una guerra civil, y el venezolano más bien ha optado por irse de Venezuela. Y por eso es que tenemos la migración más grande del continente históricamente, con más de 8 millones de venezolanos que han salido del país. O sea, el venezolano prefiere enfrentarse a una selva como es el Darién y todo el tramo por México para llegar a Estados Unidos, para salir del país, antes que ir a una guerra. O sea, prefieren morir saliendo del país que peleando con los propios venezolanos. Así que yo no veo una guerra civil en el futuro de Venezuela. Entiendo. Sí, es lo que dice Nicolás Maduro, pero y de la región, Oscar, países latinoamericanos, ¿cómo crees que pudieran reaccionar después del 28 de julio? En caso de que, insisto, el escenario, pues, no sé si decir lamentable, de que se quedara Nicolás Maduro. Yo creo que es muy importante la posición internacional, la posición incluso de Lula y de Petro, que están un poco más aliados o han sido un poco más como un puente para poder dialogar y negociar con la administración de Maduro. Obviamente ellos se han visto afectados por la migración venezolana también, y si gana Maduro, uno de los escenarios más palpables es que va a incrementar la migración venezolana a los países vecinos, y obviamente los principales afectados son Brasil, Colombia, Perú y Ecuador y Chile. Entonces estamos viendo muy importante esta posición geopolítica de estos presidentes que tienden a ser más de izquierda, como Petro, como Lula y como Boric en Chile, que han mostrado también ser críticos a ciertas posturas de Nicolás Maduro y del gobierno en Venezuela. Y sobre México, Oscar, ¿cómo has visto la posición del presidente López Obrador?
Yo he visto que la posición de López Obrador ha sido, bueno, obviamente de amistad, pero de respeto y al mismo tiempo eh, tratar de buscar soluciones al problema venezolano. Ahora, nosotros tenemos aquí también un problema perenne, igual que México, que es el narcotráfico, y eso va a ser un problema que hay que enfrentar, ya sea que gane Edmundo o que gane Nicolás Maduro. Hay que enfrentar ese problema porque afecta a toda la región. Entiendo. Jorge Rodríguez y sus hijos, por ejemplo, que estuvieron en México, no sé si sigan aquí en México. Recuerdo que hace algunos años, bueno, hace 6 años, un poco más quizás, en una asamblea de la OEA en Cancún, todavía estaba el gobierno de Peña Nieto y ahí encalló la OEA, se armó un rifirrafe con Almagro, Videgaray, Peña Nieto y Maduro, y a partir de ahí, bueno, viene el cambio de gobierno en México, desaparece el grupo de Lima y ahí prácticamente se queda en medio del laberinto Juan Guaidó, y llega el grupo de Puebla, un grupo pues conformado más por izquierdistas, poco democráticos muchos de ellos, hay que decirlo, y da la sensación de que esta relación entre Nicolás Maduro y López Obrador es franca, tan es así que hay la disposición de hacer estos acuerdos o estos diálogos supuestamente entre la oposición y Maduro, pero bueno, creo que para cualquier enterado mínimamente por la situación que pasa en Venezuela, en todas las mesas de negociación en donde ha participado Maduro o el gobierno de Maduro con la oposición, en todas ha ganado Nicolás Maduro. ¿Por qué haberle creído? Yo al menos era muy escéptico de que en México iba a salir algo positivo de estas pláticas, ¿no? Sí, bueno, hay que tener en cuenta que la administración de Maduro ya tiene más de 20 años en el poder, primero con Chávez y después con Maduro, y ahí viene el viejo dicho de todo nuestra región, que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Claro. Ya aquí hay una experiencia en cómo hacer diplomática, en cómo llevar a cabo acuerdos, a pesar de tener muy poca credibilidad y de cumplir muy poco con los acuerdos que se firman. Bueno, Venezuela ya ha entrado en default varias veces, no ha sido claro con muchos de los acreedores, no ha cumplido con las deudas, no ha cumplido con muchos de los acuerdos que ha firmado. Y hay que decir que, bueno, aquí se violan derechos humanos, aquí hay una violación amplia de derechos humanos, aquí tenemos una crisis humanitaria compleja debido a la violación de derechos humanos. Hay muchas denuncias de tortura, hay casos frente a la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. O sea, los gobiernos que se prestan para ser amigos de esta administración, pues van a salir manchados en algún momento de esa amistad también. Hay que tener eso en cuenta también. Eso es muy importante, lo que acabas de mencionar. No cualquier presidente está, un archivo abierto en contra de él por probables crímenes de lesa humanidad. Y esto recuerdo que fue con base también a un estudio que hizo independiente la ONU, cuando Michelle Bachelet estaba al frente de ese organismo encargado allá en Naciones Unidas. Oscar, pues no sé si quieras agregar algo. Creo que ha sido muy claro en esclarecer cómo está el ambiente actual allá en Venezuela. Obviamente estaremos muy al pendiente de lo que vaya sucediendo y particularmente pues el día de la elección y el día después, que vendrán días seguramente difíciles porque no va a ser tan fácil quitar esa raíz de la dictadura de Nicolás Maduro. Claro, hay que tener en cuenta que lo que se está buscando y la esperanza que tiene la oposición es poder demostrar que tienen un poder ciudadano de apoyo de la ciudadanía venezolana para poder negociar con la administración de Nicolás Maduro hacia cambios. Y inclusive la misma campaña de Nicolás Maduro ahorita en los afiches y vallas que estamos viendo en toda Caracas está promoviendo o prometiendo cambios y transformación, porque saben que incluso dentro del chavismo
la gente quiere un cambio y quiere transformación de lo que se vive aquí en Venezuela. Esa es la esperanza, llegar a negociaciones pacíficas de aquí a enero, que es cuando se inviste al nuevo presidente, y poder tener más libertades, que se respeten más los derechos humanos, que paren las torturas, que suelten a los presos políticos. Esa es la esperanza, creo que, y que obviamente funcionen los servicios básicos, que eso es lo que la mayoría de los venezolanos quieren y desean para su familia. Muy bien, Oscar, pues yo te mando un agradecimiento profundo. Sé que ser periodista allá en Venezuela en este momento pues es muy complicado por todas las limitaciones, por las persecuciones, por las dificultades que impone una dictadura como la venezolana a los medios plurales, a los que quieren pues retratar, ¿no?, periodísticamente los sucesos allá en este caso en Venezuela. Muchas gracias, Oscar. Oscar Schlenker de Venezuela, corresponsal de la Deutsche Welle allá en ese país, a pocos días, a pocas semanas de que se lleven a cabo las elecciones presidenciales. Bueno, muchas gracias, Fausto, y muchas gracias por todos esos elogios. Hacemos el trabajo periodístico porque tenemos un gran amor por nuestro país y por nuestra región. Muchas gracias por escucharme. Un abrazo, Oscar. Gracias. Hasta pronto. Bueno, pues muchas gracias por habernos escuchado en este nuevo capítulo del podcast de El Economista Globaliqué. Soy Fausto Pretelín y los invito a que escuchen esta barra de podcast que tiene el periódico, muy amplio el espectro temático, así que aquí los esperamos. Muchas gracias y hasta la próxima. Globaliqué, con Fausto Pretelín. El Economista, podcast.